Supe que algo andaba mal en el segundo en que entramos en aquel salón de baile. El aire no estaba cargado de perfume ni de charlas como de costumbre. Estaba pesado por los susurros. Mi esposo, Richard, no se dio cuenta. O quizás fingió no hacerlo. Estaba demasiado ocupado arreglándose la corbata y mostrando su sonrisa de político a cada compañero de trabajo con el que se cruzaba, como si esa noche se tratara solo de él. Pero los susurros no eran sobre su ascenso. Eran sobre ella. La vi antes de que ella me viera a mí. Largos rizos rubios, una copa de champán colgando de su mano bien cuidada, y el tipo de sonrisa que hacía que se me revolviera el estómago. Pero lo que me dejó helada no fue su sonrisa burlona. Fue el vestido. Mi vestido. El que usé en la cena de nuestro 7º aniversario. El que Richard había llamado inolvidable. Ella lo llevaba puesto ahora en este salón de baile abarrotado como un trofeo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. La gente miraba, lanzando miradas furtivas hacia mí, luego hacia Richard, y de nuevo hacia ella. Un murmullo se extendió por la sala como una ola. Él finalmente notó el silencio y siguió mi mirada. Su rostro perdió todo el color. Clarice, susurró en voz baja, tirando de mi codo. No lo hagas. No hacer qué, lo interrumpí, mi voz más cortante de lo que pretendía. Las cabezas se giraron, curiosas. La amante, segura de su crueldad, caminó hacia nosotros, cada paso deliberado, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Cuando llegó a nosotros, me miró de arriba abajo y dijo, «Oh, qué coincidencia». No sabía que teníamos el mismo gusto. Su voz destilaba veneno, e inclinó la barbilla hacia Richard como si ya hubiera ganado. La sala contuvo el aliento, aunque no necesitaba su lástima. En ese momento ya había decidido que no sería la esposa callada y humillada. No esa noche. Forcé una sonrisa. No es coincidencia. Ese vestido fue mío primero. Pero supongo que eso ya lo sabías, ¿no? Ella parpadeó, fingiendo inocencia. Richard tartamudeó, «Esto no es lo que parece». Me volví hacia él, lo suficientemente alto para que todos oyeran. ¿Así que ella simplemente apareció con mi vestido? El que dijiste que era inolvidable. El que juraste que nadie más me vería puesto. Mi voz se quebró, no por debilidad, sino por rabia. Exclamaciones, susurros, sacaron sus teléfonos. Esto ya no era solo una fiesta de oficina. Era un escenario, y yo había terminado de interpretar el papel secundario. La amante puso una mano en el brazo de Richard, y eso fue todo, mi punto de quiebre. Mi palma impactó contra su mejilla antes de que me diera cuenta de que había levantado la mano. El chasquido resonó por el salón de baile, más agudo que el tintineo de las copas de champán. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Me humillaste delante de todos los que conozco, siseé, inclinándome para que no pudiera malinterpretar mis palabras. Pero esta noche, tú eres el que va a arder. Metí la mano en mi bolso de mano y saqué el sobre que había guardado allí antes. Grueso, blanco, imposible de ignorar. Su nombre estaba escrito en el frente. Él frunció el ceño, confundido, mientras se lo empujé contra el pecho. «¿Qué es esto?», tartamudeó. «Ábrelo», dije, lo suficientemente alto para que la sala oyera. «Léelo en voz alta si te atreves». Sus manos temblaban. No lo abrió. Todavía no. Pero el color desapareció de su rostro. Lo sabía. Sabía exactamente lo que era, la carta de mi abogado. La prueba de que ya había estado moviendo hilos tras bastidores. La prueba de que su pequeño imperio no era intocable. La amante parpadeó, dándose cuenta de que esto no era solo una riña entre esposos. Retiró la mano de su brazo, de repente menos segura. Enderecé los hombros, recorriendo a la multitud con la mirada. Docenas de ojos puestos en mí, ejecutivos, sus esposas, jóvenes asociados, pasantes, gente a la que Richard había pasado años intentando impresionar. Y ahora, frente a todos ellos, él estaba expuesto. «Disfruta de tu fiesta», dije con frialdad. «Es la última que organizarás con mi dinero». Luego me di la vuelta, mis tacones golpeando el suelo mientras salía.
Sin prisa, sin frenesí, deliberadamente. Cada paso era una declaración. Detrás de mí, oí su voz romper el silencio atónito. Clarice, espera. No lo hice. Salí por las puertas, hacia la fresca noche de Dallas. Mi pecho subía y bajaba agitadamente, mi pulso acelerado. Pero no estaba rota. Ya no. Estaba eléctrica, viva con un nuevo tipo de claridad. Miré hacia los rascacielos que brillaban contra el cielo oscuro y me susurré a mí misma, esto no ha terminado. Ni de lejos. Porque en ese salón de baile, todos me vieron como la esposa traicionada. Pero lo que aún no sabían era que esa noche era solo el principio. Richard pensó que podía tomarme por tonta. Pensó que volvería arrastrándome, suplicando por migajas de dignidad, llorando a puerta cerrada. Pero no iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a destruirlo. Y cuando terminara, desearía que esa bofetada fuera lo peor que le hubiera dado. No siempre me imaginé de pie frente a cientos de personas, abofeteando a mi esposo y saliendo de su vida. Hace 10 años, si alguien me hubiera dicho que este sería mi futuro, me habría reído. En aquel entonces, Richard era el hombre en el que creía, el hombre alrededor del cual había construido mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años, todavía terminando mi carrera, trabajando de noche como camarera en un restaurante de carnes en Dallas. Él era mayor, ambicioso, ya ascendiendo en las finanzas corporativas. Daba demasiada propina, sonreía como si tuviera el mundo entero resuelto, y por razones que aún no puedo explicar, le creí. Para cuando me gradué, ya tenía un anillo en mi dedo. Los primeros años no fueron malos. Teníamos nuestro pequeño apartamento, cenas de ramen y noches planeando el futuro. Pero la verdad es que los sueños de Richard siempre fueron primero. Él quería un máster en administración de empresas, y yo acepté poner mi carrera en pausa para apoyarlo. Acepté el trabajo estable, nos mantuvo a flote y lo vi ascender. Cada ascenso que celebraba se sentía como nuestra victoria, no solo la suya. Al menos eso es lo que me decía a mí misma. Cuando mi madre falleció, heredé la casa que había dejado en el este de Dallas. Venderla nos dio el pago inicial para la casa de nuestros sueños en los suburbios. Pensé que la estaba honrando al invertir en nuestro futuro. Mirando hacia atrás, siento que le entregué las llaves de todo lo que tenía. Y luego llegó Hannah. Nuestra hija cambió mi mundo por completo. Sostenerla por primera vez hizo que cada sacrificio valiera la pena. Noches largas, presupuestos ajustados, la constante soledad de estar casada con un hombre que siempre estaba ocupado. Todo parecía soportable cuando recordaba que estaba construyendo algo para ella. Se convirtió en mi ancla. Pero las anclas no pueden detener las tormentas. La primera señal de advertencia fue pequeña. Llegó tarde a casa, oliendo ligeramente a un perfume que no era el mío. Le restó importancia, dijo que era del abrazo de una clienta después de cerrar un trato. Quise creerle, así que lo hice. Luego vinieron los viajes de negocios que parecían multiplicarse. Las noches en las que protegía su teléfono como si contuviera secretos de estado. La forma en que suspiraba cuando le hacía preguntas simples, como si lo estuviera agobiando. Lo ignoré. Me dije a mí misma que los matrimonios tienen sus etapas. Me dije a mí misma que estaba estresado. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Pero en el fondo, lo sabía. La grieta final vino de alguien que nunca esperé, mi mejor amiga, Nadia. Lo había visto. No solo rumores, no solo susurros. Lo vio en un restaurante en Uptown con la misma mujer a la que me enfrentaría en la fiesta de la oficina. Con la mano en su espalda, riendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Nadia dijo que no quería decírmelo, pero que no podía seguir en silencio. Cuando me mostró las fotos en su teléfono, se me hizo un nudo en el estómago. Allí estaba él, mi esposo, con ella. Ningún viaje de negocios, ninguna cena de clientes, solo traición a plena luz del día. Ese fue el momento en que la negación murió. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de Hannah, de los años que había invertido, de los sacrificios que había hecho, del dinero de la casa de mi madre que había construido su imagen de éxito. Cada elección que había hecho había sido por nuestra familia. Y él lo había apostado todo por una emoción barata.
Así que cuando salí de ese salón de baile, no solo lo estaba dejando a él. Estaba dejando atrás las mentiras que me había estado contando a mí misma. Y no me iba con las manos vacías. Me iba con fuego en el pecho y todas las razones del mundo para asegurarme de que nunca olvidara lo que desechó. La mañana después de la fiesta de la oficina, me desperté con un dolor de cabeza punzante. No por el champán, sino por la claridad. Por primera vez en años, no estaba confundida. No dudaba de mí misma, ni me preguntaba si estaba exagerando, ni intentaba arreglar las cosas por el bien de las apariencias. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Richard todavía estaba en el hotel esa noche cuando entré sigilosamente en nuestra casa. Sus trajes colgaban en hileras ordenadas en el armario. Su colonia persistía en el aire, y por una fracción de segundo, casi me derrumbé en la cama y me permití llorar. Pero luego pensé en Hannah, dormida en casa de mi hermana, felizmente inconsciente de la tormenta que su padre había desatado. Ese pensamiento me endureció. No más lágrimas. No por él. Agarré una bolsa de lona y comencé a empacar. No todo, solo lo esencial para Hannah y para mí. Ropa, certificados de nacimiento, la caja de recuerdos que no podía dejar atrás. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Se sentía como adrenalina, como si finalmente estuviera dirigiendo mi propia vida de nuevo. La siguiente llamada que hice fue al banco. Había sido cotitular en cada cuenta desde el principio, y conocía los números mejor de lo que él creía. Transferí la mitad a una cuenta separada a mi nombre. La mitad que era legalmente mía, aunque sabía que gritaría que era un robo cuando se enterara. Luego congelé las tarjetas de crédito. Casi podía imaginar su cara cuando su próxima cena ostentosa con ella fuera rechazada. Para el mediodía, estaba sentada en la oficina de un abogado en el centro. La recepcionista me dedicó el tipo de sonrisa compasiva que odiaba, pero enderecé los hombros. Quiero el divorcio, le dije al abogado sin rodeos. Él se reclinó, sorprendido por lo tranquila que sonaba. No estaba tranquila por dentro, pero no iba a darle a Richard la satisfacción de ver a una esposa rota. Repasamos lo básico: custodia, bienes, la herencia de mi madre. Cada detalle se sentía como un movimiento de ajedrez, y por una vez, no estaba jugando a la defensiva. Estaba haciendo los primeros movimientos, preparando el tablero a mi favor. Cuando el abogado preguntó si tenía pruebas de la infidelidad, saqué mi teléfono y deslicé las fotos de Nadia sobre el escritorio. Él silbó en voz baja. Eso ayudará. Esa noche, Richard finalmente llegó a casa. Llevaba la corbata floja, el rostro pálido, como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Se detuvo en seco cuando vio el armario medio vacío. ¿Qué diablos es esto?, exigió. Doblé el suéter escolar de Hannah y lo puse en la bolsa sin mirarlo. Se llama irse, Richard. Deberías intentarlo. Ya tienes suficiente práctica. Se pasó una mano por el pelo, caminando de un lado a otro. Clarice, no puedes simplemente irte así. Tenemos que hablar. Podemos arreglar esto. Me reí. Realmente me reí. El sonido me sorprendió incluso a mí. ¿Arreglar esto? Exhibiste a tu amante con mi vestido frente a toda tu oficina. Me has estado mintiendo durante meses, quizás años. No queda nada que arreglar. Apretó la mandíbula. Estás exagerando. Piensa en Hannah. Piensa en nuestra familia. Ante eso, finalmente lo miré. Mi voz salió cortante, inquebrantable. Estoy pensando en Hannah. Por eso he terminado de permitir que la arrastres a través de tus mentiras. Ella merece algo mejor que un padre que se escapa a hoteles y usa la herencia de su esposa para financiar su aventura. Las palabras lo golpearon como una bofetada, y por una vez, no tuvo nada que decir. Abrió la boca y luego la cerró. Parecía más pequeño de alguna manera en ese momento. Ya he hablado con un abogado, agregué, sacando la copia de la carta de mi bolso y colocándola en el mostrador. Pronto recibirás la notificación. No te preocupes, está todo por escrito. Su rostro se puso blanco. ¿Tú? ¿Hablaste con un abogado? Claro que sí, dije, agarrando la bolsa de lona. ¿Qué pensabas que iba a hacer?
Llorar y esperar a que volvieras a casa con lápiz labial en el cuello otra vez. Intentó seguirme mientras me dirigía a la puerta, pero levanté una mano. Aléjate, Richard. Cada paso que des hacia mí a partir de ahora, recuerda, ya estoy 10 pasos por delante. Salí, con las llaves apretadas en una mano, la bolsa sobre mi hombro. Mi corazón latía como si acabara de saltar de un acantilado. Pero no tropecé. Ni una vez. Por primera vez en años, no era yo la que esperaba su aprobación, sus excusas o sus migajas de afecto. Yo era la que tenía el control. Y Richard acababa de darse cuenta de que había subestimado a la única persona que sabía exactamente cómo desmantelarlo pieza por pieza. Richard siempre pensó que el dinero era poder. El coche que conducía, los trajes que vestía, los restaurantes que reservaba solo para ser visto. Todo alimentaba su imagen. Pero la mañana en que su tarjeta corporativa fue rechazada en su restaurante de carnes favorito, esa imagen se resquebrajó. No necesité estar allí para verlo. Un amigo en común me envió un mensaje de texto, no te lo vas a creer. La tarjeta de Richard acaba de ser rechazada frente a unos clientes. Podía imaginarlo perfectamente. La risa forzada, la búsqueda apresurada de otra tarjeta, la mirada de confusión cuando esa también falló. Al congelar las cuentas, no solo lo había aislado. Le había despojado de su actuación. El hombre que prosperaba con las apariencias de repente no tenía escenario. La amante, Madison, fue la primera en sentirlo. Ella no estaba en esto por amor. Estaba en esto por el estilo de vida. Los almuerzos, las compras, la promesa de que alguien más pagaría la cuenta. Cuando esas facturas cayeron en su regazo, el brillo se desvaneció rápidamente. Lo supe porque uno de los compañeros de trabajo de Richard los vio discutiendo en el estacionamiento de su edificio de oficinas. Madison, agitando las manos, furiosa. Richard con la cara roja, tratando de calmarla. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros comenzaran a llegarme. Parecía lista para marcharse, dijo un colega. Supongo que no se apuntó a la versión económica. Mientras tanto, en casa, Hannah se estaba adaptando mejor de lo que esperaba. Los niños perciben más de lo que creemos. Sabía que algo andaba mal, pero cuando le dije que nos mudaríamos a un lugar más pequeño por un tiempo, simplemente asintió. Mientras estemos juntas, mami. Esa sola frase me dio más fuerza que cualquier abogado o cuenta bancaria podría darme. Richard, por otro lado, no manejó el cambio con tanta gracia. Empezó a bombardear mi teléfono. Al principio, eran mensajes de enojo. No puedes simplemente llevarte todo. Luego se convirtió en súplicas. Clarice, por favor, hablemos. No le hagas esto a Hannah. Lo bloqueé, no por mezquindad, sino porque no iba a dejar que controlara la narrativa nunca más. Pero el silencio tiene una forma de volver locos a los hombres desesperados. Apareció fuera de la casa de mi hermana una noche, golpeando la puerta, exigiendo verme. Me quedé arriba abrazando a Hannah mientras mi cuñado le decía que se fuera antes de llamar a la policía. A través de la ventana, lo vi paseando por la acera, tirándose del pelo, gritando que todo era un error. Que solo necesitaba explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que me había humillado frente a sus colegas? ¿Que había apostado nuestro matrimonio por alguien que huyó en cuanto se acabó el dinero? No quedaba nada que explicar. Y mientras él se desmoronaba, la gente se daba cuenta. Sus compañeros de trabajo susurraban que su ascenso estaba de repente bajo revisión. Los clientes se distanciaron. En Dallas, la imagen lo es todo, y la de Richard se estaba desmoronando rápidamente. Una mujer incluso se puso en contacto conmigo de forma anónima, diciendo que lo había visto llevar a Madison a una cena de empresa meses antes y se sentía culpable por haber guardado silencio. Ahora que la verdad había salido a la luz, la gente quería distancia, no asociación. Lo que más me sorprendió no fue solo su declive, sino lo rápido que el mundo se ajustó sin él. Amigos que antes adoraban su encanto comenzaron a preocuparse por mí. Familiares que solían alardear de su carrera de repente se callaban cuando surgía su nombre. Incluso su padre, que una vez se jactaba del éxito de Richard, dejó de devolverle las llamadas. Fue como ver un castillo derrumbarse desde dentro, ladrillo a ladrillo hasta que no quedó más que polvo. ¿Y yo?
No me regodeé. No organicé fiestas ni bailé sobre las ruinas. Simplemente seguí adelante, reuniéndome con abogados, documentando todo, planeando el futuro de Hannah. Cada vez que Richard tropezaba, me recordaba a mí misma, esto no es venganza por venganza. Esto es supervivencia. Esto es justicia por cada noche que lloré en mi almohada mientras él trabajaba hasta tarde. El golpe final de esa semana llegó en forma de un mensaje de voz. Su voz, frenética, quebrada: Clarice, por favor, solo háblame. Me estás arruinando. No dejes que esto termine así. Haré cualquier cosa. Por favor, solo dame una oportunidad para explicarme. Lo escuché 2 veces y luego lo borré. Porque esta es la verdad, yo no lo estaba arruinando. Se estaba arruinando a sí mismo. Lo único que hice fue finalmente salir de las sombras y dejar que el foco de atención lo iluminara. Y cuando lo hizo, todos vieron las grietas con las que yo había estado viviendo durante años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí estable. No esperaba la próxima traición, la próxima excusa, la próxima disculpa envuelta en promesas vacías. Había terminado de esperar. Y Richard apenas comenzaba a darse cuenta de lo que se sentía ser impotente. Fue mi hermana quien me invitó a cenar ese viernes. Una noche familiar tranquila. Prometió que solo estarían ella, su esposo, mi sobrina y Hannah. Acepté porque quería normalidad. Quería que Hannah se riera con su prima, que comiera espaguetis alrededor de una mesa donde el amor todavía existía. Lo que no sabía era que Richard se había autoinvitado. Estábamos a mitad de la cena cuando la puerta principal se abrió sin previo aviso. Hannah se quedó helada a medio bocado, con el tenedor colgando. Mi hermana me lanzó una mirada de pánico, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Richard entró como si todavía perteneciera allí. Llevaba el mismo traje de diseñador, pero le quedaba diferente ahora, cansado, arrugado como él. Y por supuesto, detrás de él venía Madison. Tuvo el descaro de sonreír, quitándose el abrigo como si acabara de llegar para tomar unos cócteles. La mandíbula de mi hermana se descolgó. Mi cuñado murmuró algo en voz baja que no repetiré delante de Hannah. Clarice, dijo Richard, levantando las manos. Por favor, tenemos que hablar. No puedes seguir excluyéndome. Esta es nuestra familia. Me levanté lentamente, empujando mi silla hacia atrás. ¿Familia? Trajiste a tu amante a la mesa de mi hermana y te atreviste a usar esa palabra. La habitación quedó en silencio absoluto. Hannah miraba su plato. Mi hermana la estaba llevando suavemente a la cocina. No las detuve. Ella no necesitaba ver lo que venía. Richard miró a su alrededor nerviosamente, como si no esperara que yo me defendiera frente a testigos. No lo entiendes, comenzó, con la voz baja. Madison y yo. Lo interrumpí con una risa tan aguda que pareció de cristal. No te molestes en explicar. Ya lo sé. Los recibos del hotel, las transferencias bancarias, los cargos nocturnos en la tarjeta que congelé. Dejaste un rastro de papel que podría extenderse por todo Dallas. El rostro de Madison perdió todo el color. ¿Qué recibos?, le siseó. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. Estos. Una por una, fotos y documentos llenaron el aire entre nosotros, capturas de pantalla de mensajes de texto, copias de cargos, incluso una selfie con marca de tiempo que le había enviado desde la cama de un hotel. Una que olvidó que estaba sincronizada con nuestra nube compartida hace años. Richard se abalanzó hacia adelante, su mano tratando de alcanzar mi teléfono. Detente, espetó. Lo retiré. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que Madison vea a la otra mujer que has estado entreteniendo por otro lado? Exclamaciones. Incluso Madison retrocedió, sus ojos entrecerrándose. Me dijiste que ella era lo único que se interponía en nuestro camino, escupió. Richard se quedó helado. Sus ojos pasaron de ella a mí, y luego a mi cuñado, que se cruzó de brazos y bloqueó la entrada como un guardia. Eres un mentiroso, dijo Madison, su voz elevándose. Eres patético. Agarró su bolso, temblando de rabia. No voy a arruinar mi reputación por esto.
Y así sin más, salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que los marcos de los cuadros temblaron. Richard se quedó allí solo, el silencio más pesado que una piedra. Abrió la boca, pero me le adelanté. Querías hacerte el hombre importante, Richard, presumir de tu conquista. Pero esta es la verdad, no eres un premio. Eres una advertencia. Y todos en esta habitación acaban de ver cómo se te caía la máscara. Mi hermana reapareció, con el rostro enrojecido de ira. Fuera, le espetó, antes de que mi esposo te saque a rastras. Richard me miró, desesperado. Clarice, por favor, no hagas esto. Estás poniendo a todos en mi contra. ¿Solo para? Me acerqué, lo suficientemente cerca como para que no pudiera ignorar la finalidad en mis ojos. Hiciste todo esto tú solo. Yo solo les di los recibos. Negó con la cabeza, su voz quebrándose. No puedes humillarme así. No delante de la familia. Fue entonces cuando le solté la frase que se extendería. La que la vecina de mi hermana me repitió días después. La que mi primo me envió por mensaje de texto después de oírla por ahí. Te humillaste tú solo, Richard. Yo solo encendí la luz para que todos los demás pudieran verlo. La habitación volvió a quedar en silencio, mis palabras resonando como un martillazo. Mi cuñado finalmente se hizo a un lado, con la mano en la puerta. ¿Fuere? Richard se demoró un momento, con los hombros caídos, sus ojos moviéndose de un lado a otro como un hombre buscando una salida de su propia vida. Luego, sin otra palabra, se fue. Exhalé, mis manos temblando. Mi hermana corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo tan fuerte que casi me derrumbé en él. Estuviste brillante, susurró. Pero no fue brillantez. Fue supervivencia. Y era solo el segundo acto. Richard nunca fue del tipo que admite la derrota. Perder la compostura era su mayor temor. Y después del fiasco en casa de mi hermana, estaba desesperado por recuperar el control. Debería haberlo esperado. El giro, las mentiras, el patético intento de hacerse la víctima. Comenzó en Internet. 3 días después de la confrontación, su perfil de LinkedIn se iluminó con una larga publicación autocompasiva. Escribió sobre luchas personales y traición dentro de su propio hogar, pintándose a sí mismo como un esposo trabajador sorprendido por una esposa rencorosa. No mencionó a Madison por su nombre, por supuesto, pero se aseguró de presentarme como la inestable, la mujer que atacó y difundió mentiras. Durante unas horas, casi funcionó. Algunos colegas comentaron con simpatía. Otros ofrecieron oraciones. Unos pocos incluso me enviaron mensajes privados preguntando si estaba bien. Ese fue su primer error. Subestimó cuánta gente ya sabía la verdad, porque en 24 horas, comenzaron a filtrarse capturas de pantalla. Los mismos compañeros de trabajo que habían visto a Madison con mi vestido en la fiesta de la oficina no iban a permitir que reescribiera la historia. Alguien dejó una foto en los comentarios, Richard y Madison juntos en un evento de la empresa, con la mano de él demasiado baja en la espalda de ella. Otro publicó capturas de pantalla de mensajes de texto que había enviado accidentalmente al contacto equivocado, alardeando de finalmente haber mejorado. La presa se rompió. Y luego llegó el hashtag, Lights on Richard. Comenzó pequeño. Un compañero de trabajo bromeando sobre mi frase en la cena. Te humillaste tú solo, Richard. Yo solo encendí las luces. Alguien lo tuiteó. Otro lo compartió con emojis de risa. En un día, se extendió como la pólvora. La gente lo usaba para exponer a otros infieles, a otros mentirosos, a otros ex tóxicos. De repente, su nombre no solo estaba asociado a un chisme. Era tendencia. Richard entró en pánico. Me llamó en medio de la noche desde un número oculto. Clarice, por favor, retíralo. No sabes lo que has hecho. Me están destruyendo. Colgué sin decir una palabra. Quería que yo limpiara su desastre. Eso no iba a volver a suceder. Luego, intentó con los medios. Un blog de estilo de vida local publicó una entrevista en la que se pintaba a sí mismo como un hombre asediado por los rumores.
Habló de lo difícil que era ser un proveedor, de cómo las mujeres no entendían la presión de la vida corporativa de alto nivel. La sección de comentarios lo destrozó. La gente ya no se lo creía porque yo tenía los recibos. Ni siquiera necesité filtrarlos yo misma. Alguien en el bufete de abogados tenía la lengua suelta. Y de repente, extractos bancarios y cargos de hotel circulaban por internet. Sus informes de gastos llenos de cenas, estancias en hoteles, incluso joyas, todo con cargo al presupuesto de la empresa. Ya no se trataba solo de infidelidad. Ahora parecía fraude corporativo. Su empresa no tuvo otra opción. Para el final de la semana, fue puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. Traducción: querían distancia mientras averiguaban cuán profundo era su desastre. ¿Y Madison? Desapareció, borró sus redes sociales, dejó de aparecer en la oficina, dejó de responder sus llamadas. Un compañero de trabajo me dijo que la habían oído gritar en el estacionamiento sobre cómo él arruinó su reputación. Casi sentí pena por ella. Casi. Richard redobló la apuesta. Intentó cambiar la narrativa de nuevo, afirmando que yo había pirateado sus cuentas, fabricado cargos y manipulado pruebas. Pero el problema de tejer mentiras es que la verdad siempre deja bordes más afilados. Cada vez que intentaba tapar un agujero, surgía otra filtración. Recuerdo estar sentada en la sala de estar de mi hermana viendo las noticias de la noche mientras Hannah jugaba con sus muñecas. El rostro de Richard apareció en la pantalla, un reportero resumiendo el escándalo. Ejecutivo local bajo fuego por acusaciones de infidelidad y mal uso de fondos de la empresa. #LightsonRichard continúa siendo tendencia con miles compartiendo historias de traición y engaño. Tomé un sorbo de mi té y dejé que me invadiera. Por una vez, no era yo la que se ahogaba en la vergüenza. Era él. Las llamadas pasaron de ser enojadas a mensajes de voz patéticos llenos de sollozos, medias disculpas y negociaciones desesperadas. Arreglaré esto, Clarice. Iré a terapia. Te pagaré lo que quieras. Solo por favor deja que dejen de destruirme. Pero yo no estaba dejando que lo destruyeran. Lo estaba haciendo todo él solo. El golpe final vino de su propia familia. Su padre, una vez su mayor defensor, emitió un comunicado distanciando su apellido de sus acciones. Lo leí 2 veces, incapaz de creer que viniera del hombre que solía presumir de los ascensos de Richard en cada cena festiva. La familia Johnson no aprueba la deshonestidad, la mala conducta financiera ni el comportamiento que irrespeta la santidad del matrimonio. Apoyamos a quienes valoran la integridad. En una frase, su padre cortó la cuerda a la que Richard se había aferrado durante toda su carrera. Sin el apoyo familiar, sin el respaldo corporativo, sin Madison para sostenerlo, quedó expuesto. ¿Y yo? Me mantuve en silencio. No alimenté el fuego, no publiqué nada, no filtré nada. Lo hermoso de todo esto fue que no necesité hacerlo. Su caída tenía su propio impulso ahora, alimentada por la gente que una vez lo había aplaudido. Durante años, había sido invisible. La esposa detrás del hombre. Ahora él era el que se desvanecía en la irrelevancia. Su voz desesperada ahogada por un coro de verdad. Y aún no había terminado. Porque mientras la humillación pública ardía, la verdadera guerra apenas comenzaba. El tribunal, las cuentas bancarias, los papeles de la custodia. El tipo de batalla que deja cicatrices que no se pueden ocultar con propaganda. El día que se presentaron los papeles del divorcio, sentí que se me quitaba un peso del pecho. No era alegría, todavía no, pero era libertad. El primer paso para poner fin a años de sacrificio que él había convertido en traición. Mi abogada deslizó las copias selladas sobre el escritorio y dijo, va a luchar contra esto con uñas y dientes. Prepárate. Estaba preparada. Richard pensó que podría intimidarme para que me sometiera. Pero en el tribunal, con los recibos apilados en su contra, su arrogancia se evaporó. La jueza pareció poco impresionada en el momento en que intentó presentarme como inestable y vengativa. Esa narrativa ya se había derrumbado ante la opinión pública, y el sistema legal tampoco la compró, especialmente cuando mi abogada presentó extractos bancarios que mostraban cargos de joyería en nuestra tarjeta conjunta, hoteles facturados a su cuenta de gastos corporativos y la transferencia de dinero de nuestros ahorros a la cuenta de Madison. Cada transacción era un clavo en su ataúd.
Su rostro se puso rojo, luego pálido, y luego rojo de nuevo. Murmuraba excusas. Cenas de clientes, contactos, gastos de negocios. A la jueza no le hizo gracia. Señor Johnson, dijo con firmeza, necesitará mejores explicaciones que esas. La custodia era lo siguiente. Ya lo había documentado todo, sus ausencias, su mal genio, las noches que Hannah esperaba junto a la ventana a un padre que nunca llegaba a casa. Mi hermana testificó, confirmando cuántas veces Hannah durmió en su casa porque Richard trabajaba hasta tarde. Mi abogada no necesitó adornar nada. La verdad era suficientemente condenatoria. Cuando el martillo cayó, la custodia fue para mí. Custodia física completa, legal compartida. Las visitas de Richard estaban estructuradas, la forma educada de decir supervisadas hasta que demostrara ser estable. Capté el destello de pánico en sus ojos. No esperaba perder a su hija. Esa era la única carta que pensó que nunca le quitaría. Y luego vino el dinero. La mitad de nuestros bienes era mía por ley, pero la herencia que había invertido de mi madre estaba protegida. Richard intentó argumentar que se había mezclado, pero mi abogada lo interrumpió con documentos que mostraban que los fondos se rastreaban directamente. Esa casa en el este de Dallas, la que vendí para financiar la casa de nuestros sueños, era intocable. Mía. El tribunal congeló lo que quedaba de sus cuentas mientras se investigaba el mal uso de los fondos de la empresa. De repente, el hombre que vivía para los trajes a medida y los restaurantes de 5 estrellas estaba pagando a los abogados con dinero prestado. ¿La amante que pensó que estaba mejorando? Hacía mucho que se había ido, dejándolo a él para que se hiciera cargo de su propio imperio en ruinas. La noticia de las consecuencias en el tribunal se extendió rápidamente. Su padre me llamó después, no a él. Clarice, dijo en voz baja. Lo siento. Merecías algo mejor. Hannah merecía algo mejor. No lloré. No le di las gracias. Solo dije, lo sé, y colgué. Más tarde, un primo me contó que el padre de Richard le había cortado el apoyo financiero. No más acceso al fideicomiso familiar. No más presentaciones corporativas. El apellido Johnson, que una vez fue su red de seguridad, ahora le cerraba las puertas. Incluso su hermano, el que había respondido por él en el trabajo, me envió un mensaje diciendo, él se buscó esto. No te sientas culpable. ¿Culpable? No lo sentía. Ya no. Richard intentó una última jugada, presentando mociones para retrasar los procedimientos, tratando de arrinconarme para llegar a un acuerdo. Pero cada vez que lo intentaba, mi abogada estaba allí con contraargumentos sólidos. Meses de preparación por mi parte, guardando correos electrónicos, documentando llamadas, rastreando gastos, todo valió la pena. La jueza se impacientó con él. Señor Johnson, alargar esto solo aumentará sus honorarios. Mi consejo, acepte las consecuencias de sus acciones. Al final, Richard no solo estaba humillado. Estaba desmantelado. La casa se vendió, mi parte transferida directamente a mí, su porción devorada por los honorarios legales y las deudas. El coche embargado cuando no hizo los pagos. La empresa rescindió su contrato discretamente, citando preocupaciones éticas. Para cuando todo terminó, Richard vivía en un apartamento amueblado cerca de una autopista, despojado de la imagen a la que se había aferrado con tanta fuerza. No más trajes a medida, no más cenas de lujo, no más focos de atención, solo un hombre en caída libre enfrentando los escombros de su propia creación. ¿Y yo? No celebraba con champán ni bailaba sobre tumbas. Estaba arropando a Hannah en la cama por la noche, construyendo un hogar estable, recuperando lentamente la vida que él me había drenado pieza por pieza. Los susurros en Dallas cambiaron. Ya no era pobre Clarice. Ahora era, se defendió. Ganó. Mi nombre ya no estaba ligado a su escándalo. Estaba ligado a la resiliencia, a la supervivencia. La última vez que Richard intentó llamarme fue desde un número desconocido. Mi teléfono se iluminó con su nombre. Y por un momento, consideré responder. Quizás por costumbre, quizás por curiosidad. Pero luego pensé en Hannah dormida en la habitación de al lado, su futuro finalmente libre de su caos. Rechacé la llamada.
Podía quedarse con sus súplicas, sus excusas, su desesperado intento de aferrarse a la vida que había perdido. Porque la verdad era simple. Richard había construido su mundo sobre mentiras. Y cuando las paredes se derrumbaron, nadie lo sacó de debajo de los escombros. Estaba en la quiebra. Estaba aislado. Y finalmente, era impotente. Exactamente donde me puso durante años. Solo que ahora, yo ya no era impotente. Estaba lloviendo el día que lo vi de nuevo. No la llovizna suave que empapa la tierra, sino el tipo de tormenta que sacude las ventanas y te obliga a protegerte del viento. Apropiado, pensé. El caos parecía seguir a Richard a donde quiera que fuera. No había planeado verlo. El divorcio estaba finalizado, la custodia asegurada, los bienes divididos. Pensé que había terminado, pero entonces recibí la llamada de mi abogada. Richard había solicitado una reunión. No es obligatoria, dijo. Pero insiste en que es importante. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que se desvaneciera en la irrelevancia. Pero otra parte, la que todavía llevaba la herida de aquel salón de baile, el peso de cada mentira, quería mirarlo a los ojos una última vez. No para reconciliarse, sino para terminar. Nos encontramos fuera del juzgado, en terreno neutral. Estaba esperando bajo el toldo, empapado a pesar de la cubierta. Su traje, antes caro, se le pegaba como harapos. Parecía más pequeño, encorvado, su confianza despojada. Por un momento, apenas lo reconocí. Este no era el hombre que se pavoneaba en las salas de juntas y susurraba mentiras al oído de las mujeres. Era una cáscara vacía. Clarice, dijo, con la voz ronca. Gracias por venir. Me crucé de brazos, manteniendo la distancia. ¿Sé breve? Se encogió pero intentó enderezarse, invocar algún eco del hombre que solía ser. ¿Solo? Quería disculparme por todo. Sé que he cometido errores. Errores, interrumpí, con la voz afilada. No derramaste café en un informe, Richard. Destrozaste nuestro matrimonio. Me humillaste frente a cientos de personas. Me mentiste a mí, a Hannah, a tu propia familia. No te atrevas a reducirlo a errores. Tragó saliva con dificultad, sus ojos desviándose hacia la lluvia. Tienes razón. Lo arruiné todo. He perdido mi trabajo, mi casa, mi reputación, mi familia. Lo sé. Pero por favor, Clarice, no me quites a Hannah por completo. Es todo lo que me queda. La súplica retorció algo dentro de mí. Por un segundo, vi al hombre con el que me casé. El que una vez sostuvo a nuestra hija en sus brazos y prometió darle el mundo. Pero el recuerdo fue como humo escapándose entre mis dedos. Porque ese hombre ya no existía, reemplazado por el que estaba de pie frente a mí ahora. Tuviste una familia, dije en voz baja. Y la desechaste. Hannah no necesita tu caos. Necesita estabilidad. Necesita verdad. Algo que nunca has sido capaz de dar. Su rostro se arrugó. Puedo cambiar. Juro que puedo, si tan solo me dieras otra oportunidad. Me acerqué, la lluvia goteando desde el borde del toldo sobre mis hombros. ¿Otra oportunidad? ¿Cuántas desperdiciaste ya? ¿Cuántas noches me quedé despierta creyendo tus excusas? ¿Cuántas veces Hannah preguntó dónde estabas y yo te cubrí? Te di oportunidades hasta que no quedó nada de mí. Y aún así la elegiste a ella. Elegiste las mentiras. Te elegiste a ti mismo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y por primera vez, creí que eran reales. Pero no eran suficientes. Ya no. Extendió la mano hacia mí, un gesto desesperado. Pero me aparté. No lo hagas, advertí. No tienes derecho a tocarme. Ni ahora. Ni nunca. Se quedó helado, su mano cayendo, sus hombros caídos, la derrota instalándose en sus huesos. ¿Así que eso es todo? Simplemente te vas a marchar después de todo lo que tuvimos. Sostuve su mirada, firme, inquebrantable. Sí. Porque lo que tuvimos no era real. Estaba construido sobre mis sacrificios y tus mentiras. Y cuando la verdad salió a la luz,
no eras un esposo. No eras un padre. Solo eras un cobarde escondido detrás de excusas. La tormenta retumbó sobre nosotros, el trueno sacudiendo el suelo. Sentí como si el mundo estuviera puntuando mis palabras. Los labios de Richard temblaron. Clarice, por favor. Y fue entonces cuando le solté la frase que había estado guardando. La que selló este capítulo para siempre. Eres el arquitecto de tu propia destrucción, Richard. Yo solo dejé de sostener las paredes. Se estremeció como si lo hubiera golpeado, pero no esperé una respuesta. Me di la vuelta, caminando bajo la lluvia. Cada paso se sentía más pesado y más ligero al mismo tiempo. Las últimas cadenas rompiéndose, los últimos lazos cortados. Detrás de mí, no oí nada. Ni pasos, ni por favor, ni excusas, solo el silencio engullido por la tormenta. Por primera vez en años, era mío. Y mientras me alejaba, empapada pero intacta, supe que esto no era solo el final de nosotros. Era el principio de mí. Han pasado 2 años desde aquel día tormentoso fuera del juzgado. 2 años desde que me alejé de Richard por última vez. A veces parece que fue hace toda una vida. Otras veces, como si fuera ayer. Pero cuando miro a Hannah ahora, sé que todo lo que pasó valió la pena. Tiene 9 años, es más alta, más fuerte, más aguda que nunca. Ya no pregunta dónde está su padre. Sabe lo suficiente. Lo que pregunta ahora son cosas sobre ella misma, sobre su futuro, y yo puedo responderle con honestidad, no con excusas. Cuando ganó su primer concurso de ortografía la primavera pasada, me senté en primera fila y la vi sonreír con orgullo, su confianza inquebrantable por la sombra de su ausencia. Ella está prosperando, y eso es todo lo que siempre quise. En cuanto a mí, reconstruí mi vida pieza por pieza. Volví a trabajar, empecé poco a poco, y luego crecí. Lo que una vez pareció un empezar de nuevo se convirtió en un nuevo comienzo. Compré una casa modesta no lejos de mi hermana. La llené de color, de risas, del tipo de paz que no había sentido en años. Por la noche, cuando arropo a Hannah en la cama, ya no me quedo despierta preguntándome dónde está Richard. Duermo. ¿Sueño? Y cuando me despierto, es a una vida que siento que es mía de nuevo. A veces todavía oigo cosas sobre él. Dallas es así de pequeño. Sé que perdió el apartamento de alquiler y se mudó a uno de una habitación cerca del centro. Sé que la empresa nunca lo volvió a contratar. Sé que Madison se casó con otro en menos de 1 año. La última vez que oí su nombre, fue en voz baja, un compañero de trabajo susurrando sobre lo bajo que había caído Richard Johnson. Pero no me detengo en él. Ya no. Su historia es su carga, no la mía. Lo que llevo ahora no es amargura, sino claridad. La traición casi me rompió, pero también quemó las ilusiones a las que me había aferrado durante demasiado tiempo. Me obligó a enfrentar la verdad, nunca fui impotente. Nunca estuve sin voz. Solo estaba esperando permiso para levantarme. Y en el momento en que dejé de esperar, todo cambió. A veces Hannah me pregunta por qué sonrío cuando llueve. Le digo que es porque las tormentas ya no me asustan. He caminado a través de una y he salido más fuerte del otro lado. Y ese es el verdadero final. No su caída, no los chismes, ni siquiera la victoria en el tribunal. El verdadero final es la libertad. La que llega cuando finalmente ves la traición, no como lo que te arruinó, sino como el fuego que te liberó. Muchas gracias por ver mi historia. Si resonó contigo, me encantaría escuchar tus pensamientos o incluso tus propias experiencias en los comentarios. No olvides presionar el botón de suscripción y darle un me gusta a este vídeo. Realmente ayuda a apoyar el canal.